Ok, Carolina, disculpa, puedes continuar. Ok. Yo no sé, Graciela, si era eso lo que preguntabas o no. Graciela. Perdón, yo estaba hablando y estaba apagado el micrófono, perdón. No, en realidad eso fue afianzando el movimiento y fue dejando atrás a los que los que no recibieron. Pero yo decía, ¿en qué momento, digamos, como que en 1800, ella habló algo de 1888, como que el milerismo cayó o no sé. Okay. Claro. Mira, creo que lo que todo el mundo ha tratado de decir aquí es que en los 5 hitos, ¿no es cierto?, que conocemos y que conoce obviamente la historia mileriza también, cada hito, aquí es el tiempo del fin, cada hito es una prueba, ¿ya? Así como nuestro movimiento también. ¿Correcto? Sí. Entonces, esto aquí, este evento, lo marcamos como el 19 de abril 44. Esto es el 21 de julio 44. Es el 10, no, el 22. 15 de Octubre 44. Y esto aquí 1850, ¿no es cierto? Todo eso son pruebas. ¿Ya? ¿El 21 de julio qué fue? Eso es Boston. Fue la segunda vez que La primera. programaron. La primera, ¿no? Aquí que Concord, Exeter. ¿Ya? Entonces, por eso la pregunta, ¿a qué prueba se refiere? Porque aquí un montón de personas fallaron. También podemos poner aquí, hacemos barra, ¿no? 40 con las pruebas que había. Aquí año 33, aquí los años de la formalización o del aumento de conocimiento. ¿No es cierto? Y los mensajes que se entendieron aquí en esos hitos siempre llevan a una prueba. Y esa prueba se convierte entonces en el punto donde muchos fallan y siempre salieron y por eso se redujo el grupo. Entonces tú dices que ella dice que todo el movimiento a fin de cuentas falló, por eso decimos que es un movimiento de falla, ¿no? Porque Cristo no vino, al fin no pudo venir y le dio una segunda chance, 1888, y nuevamente falló el movimiento y aún Cristo no pudo venir, por eso su pueblo recibe una tercera chance, que es nuestra generación, que es una línea de éxito. ¿Eso te hace sentido? ¿Eso tal vez es la respuesta a lo que pudo haber dicho, a lo que dijo Abigail? ¿O todavía no? Claro, lo que no me acuerdo es qué prueba hubo en cada hito. Bueno, podemos construirlo si quieres. 1833
por ejemplo, los protestantes, ellos fallan en aceptar el mensaje de Miller. De Miller, no, eso sí. Cierran las puertas. Después tenemos 1820, el 21 de julio. Esta es la segunda dispensación, la tercera dispensación. Aquí en Esas fueron las fechas que ellos pusieron de que iba a llegar Jesús, ¿no? No. No. De entender cuál era la fecha. 21 de julio era entender cuál era la fecha, entender 22 cuál era la fecha. Porque esta fecha, el 21, apuntaba a 1843. Y Exeter y Concord apuntan a 1844. No, aquí Al revés. sí estamos en 44, ¿no es cierto? Sí. Aquí se entiende que 43 estaba mal, ¿no es cierto? Sí. Que no pudo haber sido 43 y se desarrolla en ese proceso de la fecha exacta, la nueva fecha, ¿no es cierto? Del 22 de octubre. ¿Ya? Sí. Entonces muchos ya... No es que ya... Carolina. No es que en 21 de julio ya tiene la fecha de 22 de octubre. Porque fue el chasco en 19 de abril y ahí se marca la caída de las iglesias protestantes porque rechazan el mensaje porque pensaban que Jesús iba a venir en 19 de abril, que sería el fin del año 1843. Y entonces ahí son probados y tienen que desarrollar esto, son probados en esto y entonces están estudiando y cosas así y entonces en 21 de julio está el mensaje es que Jesús vendría en una fecha más adelante y dan la fecha 22 de octubre. Sí. O sea que ahí no hay prueba entonces, en el 21 de julio no hay prueba. Lo que yo recuerdo es que la prueba se desarrolla, ¿no? Ya está, como dice Carolina, ellos ya saben qué es, pero ellos tienen que armar toda la lógica porque la lógica que da Snow en ese momento es esa lógica que ellos es el año completo, ¿no es cierto? Y que ellos están en la mitad de la semana tomando las 7 semanas. Esa lógica de la profecía de Daniel. Y a base de esa lógica él desarrolla. Y lo que yo no estoy seguro, yo creo que más después se desarrolla, por ejemplo, el séptimo mes. La lógica del porque son varias lógicas, ¿no es cierto? La lógica del séptimo mes, el día de la expiación. Creo que él no predicó eso en el 21 de julio todavía. ¿Ya? Entonces, el 21 de julio, si yo recuerdo bien, él predica la lógica de la venida de Cristo a base del concepto de las semanas. Por eso también él da ese ejemplo, que estamos a la mitad, estamos en medio camino y desarrolla ese concepto. Pero más tarde se añade la idea del séptimo mes, si yo recuerdo bien, y por eso este movimiento aquí se llama el movimiento del séptimo mes. ¿Alguien me quiere corregir en esto? ¿O eso es como ustedes también lo recuerdan? ¿No? Porque hay un aumento de conocimiento acerca de esa fecha aquí en ese periodo. Tiene que haber. Y normalmente es en ese evento aquí de Exeter donde se declara la fecha. Se entendía, pero el 21 de julio se entendía ya que había el error del año completo. Sí. El Concord se explica este error y digamos, de manera interna, y en Exeter es como se pregona con toda fuerza. Y ahí la prueba consistía en que ellos tenían que rechazar eso. Y lo que pasa en la historia de Millerita es que ellos empiezan a correr esos rumores, dicen, ya no saben qué inventar,
ahora van a decir qué es esto y de mañana van a decir otra cosa. Y entonces ahí empiezan como a los que creían, se tornan en los burladores ahora del mensaje. Sí, verdad. Gracias. Eso había olvidado, que en Exeter, mientras que en Boston ellos lo escuchan, lo aceptan y todo bien, pero no lo parece interesante, parece lógico, pero en Exeter se convierte en una convicción y el pueblo tiene que hacer el mensaje suyo y tiene que proclamarlo y gritar que el esposo viene. Ujú. Ok, entonces esto llega a ser la prueba de que ellos dan ese testimonio, que lo creen y que tenemos una nueva fecha y que esa fecha es correcta. Ok. Y después en 1850, ¿qué fue lo de la esclavitud? Lo de la esclavitud, el diagrama también se rechaza, porque recuerden que sale el diagrama de 1850, donde se corrige esta fecha de 1844, y ellos rechazan este diagrama. Pero Elena White, Jaime White creo que, Jaime White dice que el primer diagrama, no, el segundo diagrama es la confirmación del primer diagrama. Es como su segundo testigo. Sí, que el Yeah. Señor había tapado Ujú. con su mano en el primero. Ujú. Entonces fue Elena. Fue Elena, Elena. sí. Yo no Y recuerdo si fue Elena o Jaime, pero uno de los dos fue. Yeah. Hace entonces también ahí, referencia al diagrama el Miller, ¿no es cierto? Que, digamos, Jaime White es cierto. o sea que ahí El- entonces rechazan el primer diagrama. Y en 1888, Ok, Es- 1850 otra vez, eso es, ellos tienen esa prueba porque Cristo no vino. Entonces, la prueba consiste en defender que todo ese movimiento es el verdadero movimiento, igual a pesar de ello, porque no tenía que venir, ¿no es cierto? Ellos tenían que, es un poco como para nosotros, el 9/11 era así, se esperaba otra cosa, muchos esperaban otra cosa, y pues teníamos que explicar que no era eso que se debería haber esperado, que eran falsas expectativas. Y en 1850 ellos tienen que defender la verdad, por eso la vuelta a las sendas antiguas, por eso el nuevo diagrama, que es una repetición primer diagrama, confirmando todas las verdades del primer diagrama. ¿Ok? Pero también en esa fecha está mucho lo que consistía en el tema de la esclavitud, que se tornó una prueba. Por eso nosotros ahora paralelamos esta línea, como para ellos la ley dominical consistía en la esclavitud, para nosotros no consiste en esclavitud, consiste en más que la esclavitud, es un tema de igualdad ahora. Ujú. ajá, Sí. 1888, ellos rechazan el mensaje de Waggoner y Jones, justificación de por la la fe. justificación por la fe. Exacto. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Bien. Aunque en 1888 tenemos una paralela aquí, ¿no? Porque eso es la segunda avenida, eso también la segunda avenida, Ujú. Segundo intento. ¿no? Sí, es otro intento. Se repite la prueba. En ese caso es a base de otros puntos. Ok. Una cosa trato de recordar un momento. Sí. Mientras que en la segunda avenida, por así decir, ¿no es cierto? 1850, el tema de la esclavitud es el tema que va a dividir a la nación, que va a ser la gran prueba, que es el gran pecado de la nación de los Estados Unidos, etc. Obviamente 1888 es la ley dominical. ¿Ya? Que se convierte en la prueba. Como hemos aprendido con A.T. Jones, las leyes dominicales empezaron a ser escritas mucho antes. Había estados que ya buscaron a personas, sentenciaron a personas por quebrar esa ley del domingo. Y
en muchas naciones ya se habían preparado esas leyes. Después de la feria de Chicago, ¿no es cierto?, donde ese tema de la ley dominical llega a ser del domingo y el sábado llega a ser un tema. En 2088 esa es la prueba. Sí. Como también Wagner Jones, por supuesto. ¿Ok, Graciela? Sí. Muchísimas gracias. Ya. Bien. Después, si podés, pasarme una fotito de eso, porque así ya me queda escrito. Claro. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? No hay clase de empatía. Mi pregunta. Si no hay preguntas, podemos dar curso a eso. Si tienen preguntas sobre las clases de empatía o algo que, por ejemplo, han tratado de practicar y no les resultó bien o no les resultó fácil o no supieron qué hacer, también pueden elaborar preguntas en base a esto. Yo tengo una pregunta. Bueno, como estamos viendo el tema del género y ahora últimamente se han visto personas también que dicen que tienen orientación sexual, pero tienen muchos adjetivos, no binarios, creo que hay otros, pero no recuerdo ahorita porque estoy un poco bloqueado, pero en ese caso, nosotros apoyamos también eso, o científicamente es correcto eso. ¿Apoyamos qué? Estas elecciones, orientaciones, no sé cómo llamarlo ahorita. Sí, nosotros no solamente hablamos de igualdad y aceptación y de la voluntad de Dios de un casamiento homosexual que sería hombre-hombre, mujer-mujer, sino, si recuerdas, tal vez también he dicho, yo voy a hablar de homosexuales, pero me refiero, dice, a todo ese grupo LGBTQ+, ¿no es cierto? Tal vez recuerdas a una presentación que yo hice, a unas 2 presentaciones que hice hace unos meses atrás, donde yo traté de demostrar científicamente cómo según los genes puede haber unas combinaciones muy especiales que crean todo ese espectro que se llama transgénero, ¿no es cierto? Donde hay variedad de combinaciones de situaciones. Una mujer que parece mujer, pero dentro de sí tiene órganos de hombre, el hombre con la misma situación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, realmente, Matías, es todo el espectro, no solamente los clásicos homosexuales o lesbianas. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Alguien sabe un poquito más? Yo no entendí bien la pregunta, perdón. Esa clase fue estupenda. Yo no sé si ustedes conservan las notas, porque a mí me hubiera gustado tener a mano todas esas diferencias que explicó Marco, que estaban fantásticamente bien explicadas, y alguna hermana de iglesia que me atomiza con videos de que qué espantoso que se viene la hecatombe porque estos corrompidos, etcétera, etcétera, y las legiones del mal y no sé qué cuánta cosa. Y entonces me hubiera gustado tener a mano como para poder explicarle con certeza, o sea, bien fundamentada, que cosa que yo entendí, pero así, no tengo Están la las notas. Tenemos todas las notas. pero ¿me la podrías mandar? Obviamente, y tal vez yo tengo que verificar si ya lo subimos o si no, ningún problema, yo te mando directo, ¿no? Las notas. Porque realmente eso fue espléndido y pienso que a Matías le va a venir muy bien también porque está súper bien explicado. Claro. No, porque vi un video de personas asexuales y ellos no tienen ningún tipo de fijación en ningún sexo.
No, creo que no O, se trata de solo asexuales. o puede ser Los, otro, pero tiene otro término seguro. puede ser, porque los asexuales consisten en que simplemente ellos no tienen interés en el sexo como tal, pero sí tienen una identidad, un género, digamos, ¿no? O son hombres o son mujeres, pero no tienen interés, no les llama la atención. Ah, ya, Claro, sí, sí. tienen sexo, pero no tienen género porque no se identifican con nada, o sea, no les interesa. Exactamente. Pero no te refieres a ese grupo, ¿no? Te refieres a otro. ¿Cuál es la idea? Al que no, que creo que es no binario, que no son ni hombre ni mujer. O sea, algo así. Pero Am, hay cantidad de mezclas increíbles. sí. Yo quiero entender tu pregunta original. No, no la logré entender. O sea, ellos son parte también, como dice el grupo, ¿no? LGTB, pero muchos, actualmente creo que salen más, ¿no? Más personas diciendo sobre su sexualidad. Y mucha gente dice, pero esto ya no es normal, o sea, ni siquiera ya dentro del homosexual iría algo así, ¿no? Como que está más extremo, algo así, por llamarlo, ¿no? Entonces, nosotros puede ser el ¿no? Sí, a ellos también no lo tenemos que también apoyar, ¿no? En este caso, y qué base de argumentos tenemos, pero creo que es también más complejo, ¿no? O sea, explicarlo porque tendríamos que, bueno, tendría que averiguar más. Es que la base que nosotros tenemos es que tenemos que dejar a las personas ser libres de decidir lo que ellos quieren, independiente de lo que escojan, si eso no es una variante, si eso no es cristiano, si eso no de agrado o legal o oficial, ellos deciden su camino. Tú tienes que dejar que ellos tomen la decisión por sí solos. Si puedes influir en ellos en el hecho de que estén, por ejemplo, haciendo algo criminal, ya puedes influir y hacer esto, pues hazlo. Pero si no, no puedes hacer nada, déjalos. La cosa es que hemos vivido dentro de sociedades conservadoras que han hecho que nosotros vivamos forzosamente en un estilo de vida que no somos, que no nos representa, que no es nuestra identidad. Y ahora que las personas se están expresando, pues a la gente les parece chocar, porque para ellos es como, no, esto ya está saliéndose fuera de control. ¿Fuera de control de quién o de qué? ¿A quién afecta? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿En qué sentido se sale de control? ¿A quién hace daño? No, o sea, no es que afecte, sino, por ejemplo, ¿no? Igual cuando una persona es lesbiana o homosexual, toma un rol, ¿sí o no? Ujú. Lo mismo, igual cae en el mismo rol, porque toma un rol o bien de mujer y se comporta con los roles de la mujer, que sabemos que también son heteropatriarcales, y ellos también se comportan así, ¿no? Por más que sean lesbianos, homosexuales, ¿no? Entonces, vemos también que quizás en el otro lado, donde vemos ya otro tipo de personas, pueden también tener cosas que se deben corregir, ¿no? Porque podría caber también, ¿no? La posibilidad, o sea, ayudarlos de otra manera, o sea, no dejando, o sea, no como que frenando lo que ellos quieren ser, ¿no? Sino optimizándolo, por decirlo así. Es que no entienden la igualdad como la entendemos nosotros. Nosotros vamos a predicar a la iglesia del mundo y ellos se encuadran en roles de género porque, bueno, nací hombre, pero yo quiero ser mujer. En realidad yo me siento mujer, yo quiero vivir como una mujer. Listo. Y entonces decís que, entonces yo me pinto las uñas, hago maquillaje, yo me someto a los hombres, como yo pienso que la sociedad dice que una mujer debe ser, pero ellos están bajo las enseñanzas del mundo. Nosotros lo que tenemos que presentarles es el reino de Dios, como Dios piensa que ellos deben hacer las cosas. Ahora, eso es una cosa que van a aprender aún. Pero el primer paso, muy bien dicho, Carolina. Creo que el primer paso es dejar que ellos decidan. Si en este caso, por ejemplo, yo soy hombre y quiero ser mujer,
déjame decidir. Si yo puedo tomar esa decisión tan importante y crucial en mi vida, también voy a poder tomar la decisión de cambiar mi perspectiva y hacer como Dios le gusta las cosas. Pero si tú ni siquiera le enseñas a ser dueño de sí mismo, ser responsable de sus decisiones, sino a seguir un sistema patriarcal que a simple vista podemos ver que está errado, entonces no puedes esperar tampoco ese cambio en las personas. Eso es un proceso progresivo en la vida de ellos. Gracias. Ya entendí. Súper. ¿Alguna otra Ahora, pregunta? sí, es en referencia a esto mismo. O sea, por un lado está la posición que tenemos que adoptar nosotros en cuanto a respetar las decisiones de ellos y tratarlos como iguales, sea cual sea la opción que tengan. Pero con respecto a la posición de Dios, hay, o sea, a mí quizás por mi propia educación y todo eso, pero yo pensaba, bueno, el Señor hizo dos cuerpos diferentes, de hombre y de mujer, que se complementan y que tienen funciones para cada órgano. Ahora, yo me preguntaba, bueno, pero por ejemplo, dos hombres tienen que usar órganos para otras funciones que no fueron diseñadas. Entonces ahí me empieza como a correr un escalofrío que no sé realmente para Dios eso si está bien o si está mal. Y me preocupa eso de que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, es muy difícil entender realmente qué es lo que quiere Dios. Gracias. Perdón. Dale, Carolina, primero. Creo que dos cosas. La primera cosa, ¿qué hace un matrimonio feliz? Porque, bueno, si estás hablando de órganos sexuales y de encaje perfecto, estamos hablando de sexo nomás, pero esto es una cosa que está presente en un matrimonio, pero que hay muchos matrimonios que vemos que tienen sexo, pero que no tienen respeto, que no tienen unidad, que no tienen amor. Y yo creo que esas cosas son más importantes para Dios realmente. Y si vamos a pensar, por ejemplo, en un hombre que tiene un cáncer de pene, que tiene que extirpar el pene para sobrevivir, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿deja de tener un matrimonio por eso o sigue teniendo un matrimonio con su pareja? ¿Es posible o no es posible? Porque ahí si vamos a hablar de órganos y de partes sexuales, entonces ese hombre no está apto a tener un matrimonio y no está viviendo la voluntad de Dios tampoco. Eso es. No, Eso me eso lo entiendo, pero no, me parece que no es lo que yo estoy planteando, digo. Pero déjame ver, intentar con tu perspectiva. Lo que pasa es que tú abordaste una perspectiva anatómica, Exacto. pero anatómicamente el complemento o la función no lo es todo, digamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas que son asexuales? Anatómicamente son mujeres, quieren ser mujeres, pero no les interesa nada el sexo, digamos. Entonces, ellas son un cuerpo anatómicamente perfecto desde la perspectiva de la creación de Dios, pero inútil porque no lo pueden usar. Es como entran en un estado de celibato, pero ni siquiera es voluntario, ni siquiera es simplemente natural en su caso de ellos. Entonces esto nos muestra un enfoque que Dios no tenía necesariamente pensado en la pareja como cuerpos que se complementan, órganos que se complementan. Esto nos muestra una perspectiva del carácter de Dios que es más allá. Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios busca que se complemente? Y es este sentido, esa esencia del amor, el saber que tú puedes vivir para servir a alguien y así la otra persona hacia ti también. Esa es la esencia de la pareja. Porque si tú imaginas, o sea, si tú miras en parábola la relación de Cristo y su iglesia, tampoco anatómicamente, digamos, es
o estructuralmente ni siquiera tiene sentido porque estamos hablando uno y toda una congregación. Es un sistema diferente, son dos sistemas diferentes, completamente diferentes, pero están unidos por algo diferente, que no es esa sincronía anatómica o emocional, digamos, es algo más allá de todo esto, que esto es lo que nuestra mente finita a veces no puede comprender, porque queremos comprenderlo con la razón, pero el elemento importante en todo esto es el amor. Si dos parejas homosexuales se aman, ahí es donde Dios termina hecha la obra, su obra en el matrimonio, porque ahí está el amor, el elemento. Esto es por eso que Cristo puede unirse con su iglesia, que no son anatómicamente iguales tampoco, porque Es estamos una hablando unión de una espiritual. persona, ajá, es una parábola que explica lo espiritual. Anatómicamente el hombre y la mujer también eran lo mismo. Es una parábola. Somos una parábola. Y esto es lo difícil, perdón. Eso es lo No, difícil de imaginar que nosotros pensamos que limitamos a Dios en esa perspectiva, en esos aspectos. Pero Dios está tratando de mostrarnos, mira, yo voy más allá de lo que tú puedes ver. Por eso Elena White dice, no, el amor de Dios es insondable, porque va más allá de lo que nuestra razón entiende. Va a otra dimensión. Matías, ¿quería decir algo? no, sí, yo y algo pregunté parecido, por eso de ahí sí entendí todo eso, que somos, en sí el matrimonio es una parábola, ¿no? Por llamarlo así, solamente refleja lo que es Cristo con la iglesia y, como dice, el ejemplo, por ejemplo, no es un ejemplo, ¿no? No es un principio, por llamarlo así, ¿no? Igual que el sábado, es un ejemplo, no es un principio, y a veces lo hemos confundido con eso, como que es algo literal, ¿no? Exactamente. Tienes que verlo, Graciela, desde una perspectiva de parábolas, porque nosotros estamos acostumbrados de ver las cosas literales. Literalmente tienes razón. No parece ser que el homosexual no va acorde a Dios, pero Dios no es esto, no es solamente lo literal, va más allá. Su carácter nos ha mostrado que es más allá de las cosas que Él va. Su sabiduría es más, nosotros no entendemos y estamos en un proceso. Vamos a entender en el camino, pero ahora nos toca avanzar por fe porque hay más que necesitamos aprender, hay más cosas. Yo también no entiendo mucho sobre muchas cosas. De hecho, tengo una amiga que es lesbiana y ella está sufriendo mucho una situación con la familia y ella me dice, es muy difícil, Solange, un día vamos a hablar. Y ella simplemente, las veces que hemos hablado, me ha explicado cosas que realmente yo digo, wow, ¿y nosotros dónde estábamos que no podíamos ver esas cosas? Y yo digo, es sorprendente porque de a poco Dios está abriendo un panorama ante nosotros que tenemos la oportunidad de elegir aprender o de elegir refutar como los amigos de Job. Sí, a mí me, solamente eh, las expresiones literales de la Biblia, que son varias y son de diferentes discípulos o profetas, son varias y que son muy específicas con respecto al, al acto carnal entre hombres. Entonces, por ejemplo, el otro día en una estudio sabático salió el tema y, y obviamente todos pensaban que espantoso, que no sé cuánto, que horrible, que estamos en la ya próxima porque este mundo no puede estar más depravado y que no sé cuánto.
Y bueno, yo batí una lanza ahí, y y entonces una de las hermanas dijo, no, 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 tenés razón, sí, que hay que amarlos, hay que respetarlos y no sé cuánto, pero, pero el pecado es pecado. Y la Biblia es clara cuando dice esto y dice lo otro. Y entonces, no sé, claro, me dejaba esa cosa de cómo nosotros estamos atribuyéndole a Dios cosas que están en contra a lo que dicen varios pasajes de la Biblia. Entonces, como que son cosas que a uno lo hacen dudar, ¿no? De que uno no se esté arrogando eh, la sabiduría de interpretar a Dios, yo qué sé. Sí, tienes razón en eso, que la Biblia es muy clara si tú la quieres leer literal. Pero nosotros entendemos que la Biblia es un libro de ejemplos, por ende es un libro de parábolas. Y todo lo que parece ser literal, en realidad es una parábola. Y va más allá. Puede tener una connotación literal, pero también puede ser una connotación, eh, pero con seguridad no también, sino que con seguridad tiene una connotación parabólica, o sea que es simbólica, es más allá. Y también tienes que entender una cosa. La Biblia fue escrita en una generación patriarcal donde todo estaba mal. Sí, Sí, sí. mirando desde la luz de donde nosotros estamos, todo estaba mal. Entonces, ¿qué podías esperar? Mismo Pablo, con todo un mensaje de advertencia final, él todavía recomienda, mira, no hagan esto. Tienen que cuidar de las mujeres y decir, todavía no lo hagas. Pero nosotros ahora vivimos en una generación diferente. De hecho, yo me pregunté, ¿qué tanta diferencia hay en la época de la Biblia con la época de nosotros? O sea, ¿o qué similitud, qué podemos comparar? Porque contraste hay mucho, pero ¿qué podemos comparar? Y ese está en la misma situación. El pueblo estaba con Cristo en su generación, en su tiempo, y tuvieron la oportunidad de aprender y decir, mira, tomemos la enseñanza de Cristo y preguntemos, cuestionemos más para que veamos qué podemos, en qué estamos fallando, porque nuestra sociedad no avanza, no avanzaba su sociedad. Entonces, ellos tenían esa oportunidad, tenían información que podían explotar y averiguar y investigar y llegar a conclusiones muy diferentes, pero no quisieron. Ahora, muchos estamos en la misma situación. Tenemos un mensaje que tú puedes, si de verdad quieres entenderlo, puedes indagarlo hasta las profundidades. De hecho, sabes, no hace mucho encontré una persona que me contó un testimonio de que estaba en contra de este mensaje y dijo, mira, me voy a sentar, voy a mirar video por video para saber refutar lo que están diciendo. Pero mientras más miraba, más se convencía. Y eso que él empezó con un propósito para atacar el mensaje. Y esta persona ahora está convencida y se contacta conmigo para que pueda darle más luz sobre este mensaje, que pueda alcanzar a entender más cosas. Entonces, cuando tú realmente dispones tu corazón a entender las cosas, puedes ver las cosas. Ese pueblo, esa época donde fue escrita la Biblia, rechazó las verdades de Cristo. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Qué realmente está escrito en la Biblia? De personas que no entendieron, porque esa luz tampoco era para su tiempo, por eso es que no entendieron. Podían haberlo entendido, pero no quisieron, no estaban preparados mentalmente. Elena White dice en su misma generación, no estoy preparada para para tantos nuevos cambios. Y ella ya estaba 1900, 1800 o algo, 1050, 60 ya tal vez. Ella no estaba preparada. ¿Se acuerdan con esa mujer que habló sobre la votación a las mujeres? Ella dijo claramente no estaba preparada para esto, pero por lo menos ella tuvo la dignidad de declararlo. Reconocerlo, claro. Exactamente. El pueblo ahí no estaba dispuesto a hacer esto. De hecho, ¿saben qué? Cuando Dios habla con Job,
le dice, mira, ahora vístete y sé hombre. Eso le dice. ¿Qué significa? ¿Por qué llama a Job como si Job no hubiese sido hombre? Ahora sí, ponte los pantaloncitos y sé hombre. Me pregunté mucho, ¿qué significa? ¿Por qué Dios le habla así a Job? Y le dice, mira, porque ahora vas a tener que enfrentar verdades, vas a tener que pelear por verdades que tu sociedad toda entera se te va a volcar. Y nosotros estamos en esta generación, el pueblo de Dios, los discípulos y todas las generaciones estuvieron frente a estas grandes verdades por las cuales tenían que pelear, aunque toda la sociedad se volcara en contra. Pero nadie tuvo los pantalones, como se dice. Y a mí me parece sorprendente porque justamente nosotros tienes que ser muy valiente para ponerte en esta postura y pelear por lo que antes tú decías era una blasfemia, una abominación. Un poco en otras palabras, Graciela, ¿tú recuerdas todo ese ejercicio que hemos hecho para que tú entiendas cómo lees o cómo respondes a la pregunta de Jesús, cómo tú lees? Eso tienes que hacer. Sí, claro, obviamente está muy claro la Biblia, cómo lo dice las cosas, pero ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes eso? Y siempre puedes preguntarte, la Biblia dice tener esclavos. ¿Ya? ¿Cómo Sí, lees? no, por eso, o sea, ¿No es cierto? claro, o Entonces, sea, eso es, ok. yo tengo clarísimo de que hay muchísimas cosas que están escritas en la Biblia y que se han ido superando y que había que superarlas, eso ni que hablar. Pero son, son los últimos resquicios que me quedan de duda de realmente cómo quiere Dios, ¿no? Que sean las cosas. O sea, me da un poco de miedo eso de asumir esa posición de, bueno, yo sé lo que Dios quiere y que realmente también nos advierte, ¿no? De que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sí, claro. Tú dijiste una cosa un poco antes y me dejó pensando porque tú dijiste, es muy difícil entender lo que Dios quiere. Y la verdad que no debe ser, ¿no es cierto? La verdad debe ser clarísimo entender lo que Dios quiere. ¿Y cómo lo puedes saber? Pues eso lo han dicho, ¿no es cierto? Carolina y Solange, por la metodología. Por eso, solamente por eso tú puedes saber lo que Él quiere. Y eso nos permite entonces claramente decir, mira, no es válido lo que dice la Biblia aquí, no funciona, eso no debemos de cumplir, porque eso no es para nosotros, no hace sentido ni siquiera, etcétera. Solamente por eso podemos decir, hablar así, pero sabemos exactamente lo que debemos hacer. Y eso es solamente por la metodología. La cosa es que en la historia de Job, Dios no refuta con él sobre argumento bíblico. Lee los últimos capítulos de Job 41 y 42 y tú no vas a encontrar que Dios le dice algo nuevo a Job. Él le hace un reencuentro de la historia desde cuando él empezó a crear el sol, la luna, las estrellas, todo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Sabías esa cosa? No, no sabía. ¿Viste esto? No, no viste. O sea, todo el tiempo, o sea, le hace un recuento histórico. Y me llama mucho la atención porque Tess, cuando presenta este mensaje de, sobre los homosexuales, cuando ella formaliza este mensaje, ella hace un reencuentro histórico. Y Parminder, ¿sabes? Lo más loco fue eso, que Parminder se negó a argumentar bíblicamente. Y tienen razón. Yo al principio, igual que ustedes, yo me quedé sorprendida y decía, ¿por qué? Somos un pueblo profético, debemos entender estas razones bíblicas de por qué no lo explica. Pero después, leyéndolo, analizando con la historia de Job, analizando con la historia de los contextos históricos, si toda esta evidencia no te es suficiente para decir qué es lo que Dios quiere, sino, digamos, lo que claramente nosotros entendemos lo que Dios quiere es justicia. Y si todo esto no te es suficiente para mostrarte que no hemos sido justos,
Entonces nosotros no conocemos a Dios y no queremos conocerlo porque no queremos ver esa realidad. Y ahí está el dilema, ahí está la prueba. Sí, Tienes yo idea. creo que digamos, Dios es justicia y Dios es amor, o sea, y en ambas cosas coincide, o sea, eso es lo que tiene que primar. Ujú. Este, sí. Amén. Bien, ¿alguna pregunta más? Pregunta de Sí, otra Carolina. cosa, perdón. No, perdón. Adelante. No, y otra cosa, por ejemplo, que también decíamos, bueno, pero uno no le va a pedir de que se abstenga de vivir con lo que siente y cómo fue creado y cómo fue. Y por otro lado, me pensaba, bueno, pero la Biblia también nos pide dominio propio y que venzamos a nuestras inclinaciones naturales. Entonces también ahí se me hacía un desbalance que no, que no sabía muy bien cómo manejarlo. ¿Y ahora puedes? No, por eso. Por eso, porque también la Biblia habla mucho de eso, de que tenemos que tener dominio propio y que tenemos que vencer a nuestras inclinaciones naturales. Y Entonces, no tienes sé si esta razón. no sería la solución que Dios les ofrece, yo no sé. No, tienes razón. En esto de que nosotros tenemos que tener dominio propio y vencer nuestras inclinaciones naturales, sí, tienes toda la razón, pero ¿cuál es tu inclinación natural? O sea, realmente tú estás teniendo dominio propio sobre ti o estás teniendo un dominio propio que otra persona quiere que tú cumplas o que una sociedad quiere que tú cumplas. Ese no es tu voluntad, ese no es tu dominio, o sea, no es tu deseo. Tú no estás teniendo dominio sobre ti, los temas están teniendo dominio sobre ti. ¿Te das Claro, cuenta? les estás imponiendo. Y a esto se llama, por eso Parminder dijo, a esto se llama manipulación. Esto es peor es el peor tipo de abuso que hay. Tú no respetas lo que la otra persona quiere. No, ni siquiera la has intentado escuchar. Estás diciéndolo, han determinado qué está mal y qué está bien y esperan que los demás sigan. Pero no han sido conscientes de que hay tantas situaciones diferentes para decir qué está bien y qué está mal. Claro, porque, por ejemplo, hay muchos chicos que están esperando que les digan, no, adelante. O sea, y que quizás podrían, o sea, que no lo llevan adelante porque sienten que Dios les pide que se controlen y que tengan dominio propio, etcétera. Entonces, eh, no sé si el hecho de darles carta blanca, o sea, por ejemplo, si Dios no le hubiera dicho a la prostituta, bueno, vete y no peques más, le podría haber dicho, bueno, vete y sigue pecando porque lo haces por amor. O sea, no sé. Bueno, Graciela, también ahí la respuesta debe ser muy clara, puede ser muy clara. El movimiento respondió a eso ya hace muchos años atrás. ¿Por qué Jesús no dice esto a la prostituta? ¿Cómo no dice esto? ¿Por qué no le da el consejo de continuar prostituándose, pero yo qué sé, con Porque no era bueno para comprensión, ella, con amor? ¿Ah? porque no era bueno para ella, ¿Para ella solamente? no era bueno para nadie, ni para ella ni para los que ella hacía caer en adulterio.
Entonces, su práctica, como dice Marco, su práctica no era solamente dañina para sí, era dañina para otras personas. Entonces, esto sí se torna como un pecado. Es un tipo de abuso ahí, digamos, por ejemplo. Además, aparte de que ella estaba siendo utilizada por otras personas como un objeto sexual, eso no está bien para ella. Pero también Claro. era un trabajo que destruye familias, destruye la vida de mucha gente. Y Entonces, simplemente, ya, perdón. adelante, tú no terminaste, sorry. No, yo ya hice el punto. Usted continúa. Ya, y yo creo que lo que es importante en ese momento también tener claro, no cualquier inclinación que nosotros, que el ser humano tiene, es mala o es buena. Tú tienes que saber cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Por eso digo, hace años hemos respondido a esto, ¿no? Y si tú entiendes la naturaleza del hombre, te das cuenta dónde están los problemas y en qué momento tu inclinación es mala. Si un hombre que es gay quiere tener sexo con otro hombre, eso no es malo, porque es lo mismo si un hombre heterosexual quiere tener sexo con una mujer. Esa inclinación de por sí no es mala, porque es normal, pues, y para el hombre es normal igual. Eso no tiene que ver con inclinaciones que tenemos que dominar y controlar. Eso es así como Dios lo creó, ¿ya? Pero cuando este mismo hombre quiere, por ejemplo, tener relaciones con varios hombres al mismo tiempo, con hombres casados, entonces en esa inclinación cae en un desbalance, ¿no es cierto? Y en ese momento lo que nosotros decimos, la naturaleza baja empieza a dominar las facultades superiores. Entonces, lo que Jesús controla o lo que él advierte es controlar las facultades bajas o inferiores. Pero tú no puedes hablar de una inclinación sexual, orientación sexual como una inclinación o como una facultad inferior, ¿no es cierto? Es como él ha sido creado, es como el ser humano tiene hambre, como tiene sed. El momento es qué es lo que él come, cómo él come, cuánto uno come, a qué horas uno come. Entonces, eso sí se convierte en un problema o una posible problemática. ¿No? Pero antes, obviamente, como buenos conservadores, no teníamos eso nada claro y para nosotros todo era en una olla grande, ¿ya? Y sexualidad de por sí ya era muy problemático, ¿ya? Y difícil, etcétera. Entonces, ¿no? De ahí vienen esas ideas y esos sentimientos que teníamos. Sí, y que cuesta explicar a otras personas, porque si uno no lo tiene tan súper claro, tampoco puede uno explicar lo que no tiene claro. Exactamente, no pueden entender, ¿no? Es como Nicodemo, no podía entender. No se estaba burlando él de Jesús. ¿Cómo voy a nacer de nuevo, entrar en mi madre otra vez? No, no es que él no podía entender simplemente. Él dijo eso como básicamente, él se dio cuenta que era ridículo lo que él dijo, pero no tenía otra opción porque realmente no entendía. Sí. Además, Eso. tienes que ver una cosa. Es que solo tú sentías miedo de que creías entender el carácter de Dios. ¿Y qué con las demás personas? ¿Creen que porque leen la Biblia y lo entienden así, literal, ellos sí entienden el carácter de Dios? Sí, ellos creen. ¿Viste? Entonces, por lo menos en ti existe ese temor, ese inseguridad, pero eso tienes que reforzar en base al carácter de Claro. Dios. Nosotros tampoco es que decimos que entendemos completamente el carácter de Dios, pero estamos en desarrollo y estamos abriendo los ojos a muchas realidades. Sí, por eso.
A veces uno está como Elena de White que dice, ya ha habido tanto cambio que ya no. Sí, es toda una carrera a desandar lo aprendido, ¿no? Es mucha cosa. Ujú. En clases de empatía hay un interesante proceso de cómo tú dejas de, bueno, empiezas a desaprender. Es todo un proceso, no es muy fácil, pero puede llegar a tener algunos resultados. No será al 100%, pero algunos buenos resultados vas a tener. Está bueno. Pienso que la mayor parte del cambio surge por nuestra propia voluntad. Tiene que haber ese interés genuino de nuestra parte. Y para que despiertes tu interés necesitas mucha curiosidad. Ujú. Bien, si no hay más preguntas, podemos cerrar aquí porque Colombia los espera. Sí, es cierto, estaba mirando justo en este momento, yo digo, se nos está pasando la hora. Bueno, muchísimas gracias Solange y Marco, muchísimas gracias a todos, un beso para todos, que terminen lindo el sábado, besitos Ok. para Caro y para Mati, no sé si hay alguien más, pero cariños para todos. Nos vamos a Colombia. Igualmente. Besitos para ¿Cerramos con todos. una oración entonces? Nos vamos a Colombia, sí. Ahora. ¿Nos acompañas, Graciela, con una oración?